Bienvenidos a la presentación sobre asistencia inicial del recién nacido. Soy Andrés Viña, asistente del Departamento de Neonatología del profesor Daniel Borbonet en el Centro Hospitalario Pereira Rosell. Los objetivos de la presentación son conocer la vulnerabilidad y los requerimientos del recién nacido en el periodo perinatal, identificar la necesidad de una organización en los recursos, el valor de los equipos asistenciales y el conocimiento de las condiciones que tiene cada nacimiento en una etapa previa a la asistencia. Esperamos estimularlos para completar esta formación con la adquisición de destrezas necesarias para la asistencia adecuada. El rol de los equipos asistenciales ha variado a lo largo del tiempo, teniendo una marcada tendencia a reducir toda conducta que se considere innecesaria. En la medida que conocemos mejor los fenómenos que ocurren durante la transición de la vida intrauterina a la extrauterina, reconocemos que son escasas las situaciones en las cuales se requiere intervención. Esto implica más conocimiento y acciones ajustadas a los requerimientos de nuestros pacientes. Ponemos acento en estos aspectos porque verán a lo largo de la presentación que una serie de procedimientos habituales en una práctica tradicional actualmente son desaconsejados. El nacimiento es un evento fisiológico que requiere intervenciones muy limitadas en la mayoría de los casos, pero el impacto de acciones no adecuadas o inefectivas es enorme para el paciente, su familia y la sociedad. La efectividad en la acción se basa en una adecuada formación teórica, la disposición de recursos adecuados y el entrenamiento específico. Es importante conocer la historia de la madre y los elementos que nos hagan pensar en determinado tipo de riesgos o problemas específicos que pueden conocerse por diagnóstico prenatal. Con esos datos podemos anticipar el mayor o menor riesgo para el binomio y en particular para el recién nacido, pero aún en las condiciones más favorables podemos tener situaciones que pongan en riesgo la vida o provocar morbilidad en nuestro paciente. No existe riesgo cero. Por eso todos los nacimientos deben ser asistidos por personal con el entrenamiento adecuado en el lugar que disponga de los recursos suficientes. La lista de materiales es relativamente extensa y contar con todo y que funcione adecuadamente es responsabilidad de todo el equipo. Es bueno contar con una lista de chequeo y la mayoría de los insumos pueden tenerse en una caja transparente y lavable cuyo contenido se verifica al comienzo de cada turno y previa a la asistencia. El material debe estar ordenado, rotulado y disponible. Conocer los recursos nos permite ajustar nuestros esfuerzos o procurar lo que consideramos necesario en la fase de preparación y no durante la acción. Pero sin dudas el recurso más valioso son ustedes. Son responsables no solo de la asistencia, sino también de la actualización de técnicas y conocimientos en sus lugares de trabajo. Está probado que las capacidades adquiridas deben actualizarse al menos cada 2 años y no son exclusivamente destrezas en procedimientos, sino fundamentalmente del trabajo en equipo. Pensando en la preparación y en la evaluación del riesgo, hay algunas preguntas que han cambiado su valor. En las indicaciones de los consejos internacionales de resucitación hasta hace 2 periodos, la observación de líquido amniótico meconial implicaba una serie de maniobras antes del inicio de la respiración espontánea o de comenzar la ventilación que incluían la aspiración bajo laringoscopio de la vía aérea inferior. Cuando iniciamos líquido amniótico meconial, este es un elemento más que nos hace pensar en la pérdida del confort fetal o una eventual hipoxia. Cuando el recién nacido nace, debemos asistirlo retirando el meconio de la vía aérea que tenga efecto obstructivo, pero permitiendo el inicio espontáneo de la ventilación o apoyándola con ventilación a presión positiva. Ese niño que fuera probablemente hipóxico intraútero no debe seguir siendo hipóxico luego del nacimiento y debemos lograr la más rápida oxigenación. Esta se logra con una respiración o ventilación efectiva y no por el suministro de oxígeno. El color fue suprimido como elemento guía para las acciones debido a que el recién nacido no está rosado en los primeros minutos de vida. Durante la transición, el color no es un buen indicador de oxigenación. El color es uno de los elementos valorados en el test de Apgar. Su valor es relativo porque tiene grandes diferencias interpersonales. La cianosis se produce con 5 gramos por decilitro de hemoglobina reducida. Los recién nacidos son poliglobúlicos y no es difícil que tengan esa cantidad de hemoglobina no oxigenada,
lo que no quiere decir que estén hipóxicos. La cianosis es un fenómeno esperable en los primeros minutos que siguen el nacimiento. La saturación de oxígeno intrauterina es de alrededor del 50% y es adecuada para el crecimiento y desarrollo del feto. Durante la transición perinatal, el órgano de intercambio de gases pasa a ser el pulmón y junto con la adaptación hemodinámica hace que la saturación de oxígeno aumente. La medición de la saturación de oxígeno en el recién nacido se realiza en el miembro superior derecho, cuya irrigación es preductal. La saturación de la hemoglobina por el oxígeno preductal, promedio a los 3 minutos de vida, es de 84% y esto se va a correlacionar con cierto grado de cianosis. Recién a los 5 minutos, la saturación preductal alcanza cifras aproximadas al 92%, correlacionándose con el aumento de la coloración rosada de piel y mucosas, tal como puede apreciarse en este esquema. Por lo tanto, lo fisiológico es la cianosis en los primeros minutos de vida, hecho que debe respetarse evitando la administración de oxígeno, el cual no tiene ninguna indicación. Pasando directamente a las medidas de la asistencia del recién nacido, debemos primero ponernos en contacto con el resto del equipo y la familia y establecer un plan acorde a la evaluación de los riesgos. Preparar el área, comprobar la temperatura y el funcionamiento de los materiales. Estas son acciones comunes a casi todos los pacientes. Realizar un clampeo oportuno del cordón umbilical, promover el contacto piel a piel manteniendo una vigilancia de los signos de vitalidad del recién nacido y evitar maniobras innecesarias. Si el recién nacido y la madre se encuentran bien, no es necesario realizar nada más y debemos permitir mantener este contacto cuidando la pérdida de calor. En el momento de valorar el riesgo, nos interesan los antecedentes vinculados a la gestación, la vitalidad fetal y la posibilidad de enfermedades congénitas. Saber si es un recién nacido de término o prematuro implican cuidados específicos que requieren una preparación adecuada de los insumos. La asistencia de los prematuros se muestra en un video a través de un link al final de la presentación. Luego del nacimiento, la vitalidad se evalúa con el esfuerzo respiratorio y el tono muscular que van a guiar nuestras acciones en los primeros 30 segundos luego del nacimiento. Este es el algoritmo de la asistencia inicial y la reanimación del recién nacido en sala de nacer o bloc. Es importante que se tenga en lugar visible. Esta guía debe estudiarse y conocerse, pero también estar disponible para conservar el ordenamiento durante el desarrollo de la atención. Va a ser comentada a lo largo de la presentación. Los dos primeros pasos son la reunión de los equipos y la familia, realizar en conjunto un consejo antenatal y un programa sobre las situaciones más probables en base a los datos obtenidos, comprobar los materiales y realizar la asignación de roles. Es importante que alguien del equipo sea asignado para iniciar el reloj al momento del nacimiento, porque las acciones son tiempo dependientes y tienen plazos de ejecución. Luego, las 3 preguntas que señalamos previamente. ¿Es una gestación de término? ¿El recién nacido respira o llora? Y si tiene un buen tono muscular. La edad gestacional nos permite anticiparnos a las necesidades del recién nacido que vamos a asistir. Los recién nacidos entre las 24 y 27 semanas de edad gestacional tienen una alta mortalidad y una morbilidad del 100%. A partir de las 28 semanas, la prematurez sigue marcada por la inmadurez, debiendo prestarse especial atención a las dificultades en la termorregulación, el medio interno y la adaptación cardiorrespiratoria. Se objetiva un incremento en el número de nacimientos luego de las 34 y hasta las 38 semanas, destacándose la baja mortalidad, pero con riesgo por una morbilidad elevada, debiendo prestarse especial atención a la estabilidad respiratoria y de la circulación pulmonar. Las 39 semanas marcan la diferencia y la entrada al periodo de término del embarazo con el menor riesgo para el recién nacido. Si el embarazo se ha controlado, la actividad del médico solo involucra el control de la adaptación adecuada a la vida extrauterina y el inicio de la succión, debiendo evitarse las maniobras que pueden ser perjudiciales. Los recién nacidos con más de 41 semanas de edad gestacional están en alto riesgo por insuficiencia placentaria. Es un grupo de recién nacidos que ha disminuido en cantidad en los últimos años y para los que el médico asistente debe estar preparado para asistir dificultades hemodinámicas y respiratorias graves.
Luego de la evaluación del riesgo por el equipo asistencial, se identifican quiénes van a participar y se asignan las funciones. Quienes asistirán efectivamente al recién nacido elaboran el plan de acciones y las fases. Habitualmente el líder va a la cabeza y controla la vía aérea y la ventilación si lo requiere. Las secuencias de acciones son el soporte y la estimulación en los primeros 30 segundos. Si el paciente no tiene una respuesta adecuada, fundamentalmente una ventilación espontánea efectiva y una frecuencia cardíaca mayor a 100, el inicio de la ventilación en los siguientes 30 a 60 segundos. Corregir la ventilación si no se logran los objetivos y si la frecuencia cardíaca se mantiene por debajo de 60, iniciar compresiones torácicas. Si no hay respuesta, mantener el soporte adecuado y sumar medicación, que será adrenalina, eventualmente usar expansores de volumen si la situación lo indica y pensar en las causas reversibles y tratables del paro cardiorrespiratorio. En los primeros segundos, las acciones adecuadas para el recién nacido de término son el secado y la estimulación adecuada cuando lo requiera. Si el tono no es adecuado, debe permeabilizarse la. Han visto la jerarquía que damos al control de la temperatura. La primera medida es lograr un ambiente cálido de entre 26 y 28 grados. El recién nacido de término puede tener patologías asociadas a fenómenos de hipoxia e isquemia, donde debemos cuidar, disminuir el insulto y las condiciones que puedan agravarse por la hipertermia o consecuencias de la toxicidad por el oxígeno. Los recién nacidos prematuros tienden a disminuir rápidamente su temperatura por varias razones que escapan al alcance de la presentación. Baste decir que la hipotermia es un factor aislado de mal pronóstico. Las estrategias para evitar la hipotermia se observan en el video con link al final de la presentación. La aspiración de la vía aérea no debe realizarse en forma rutinaria, por los efectos indeseables que provoca. De todos modos, debe estar preparada para su uso en caso de requerirse y realizarse en forma controlada. Reiniciando la secuencia, inicialmente se valora el tono muscular y el esfuerzo respiratorio, y simultáneamente se inicia la valoración de la frecuencia cardíaca y la efectividad respiratoria. Es esperable que se logre una inspiración adecuada para alcanzar la capacidad residual funcional que permite el inicio del intercambio gaseoso pulmonar. El inicio de la adaptación a la vida extrauterina tiene como paso fundamental el cambio del intercambio gaseoso placentario por el pulmonar, para lo cual es imprescindible la primera inspiración. La primera insuflación fisiológica alcanza presiones negativas muy importantes, lo cual genera grandes volúmenes corrientes mantenidos durante el ciclo respiratorio. Al establecer los movimientos respiratorios de manera rítmica y mantenida, pone en marcha la adaptación hemodinámica de la transición. Para completar la evaluación, debemos medir la frecuencia cardíaca. ¿Para qué medimos la frecuencia cardíaca? Si bien lo que nos importa es el gasto cardíaco, que vale volumen sistólico por frecuencia cardíaca, la variable que podemos medir es la frecuencia cardíaca. Es frecuente que demos valor a la frecuencia cardíaca obtenida por el saturómetro, pero es un dato que frecuentemente no se corresponde con la realidad del paciente, en especial en situaciones de colapso, y debe corroborarse por el examen físico o con un monitor electrocardiográfico de 3 derivaciones. El plazo de 30 segundos es arbitrario y hoy sabemos que recién nacidos de término vitales inician espontáneamente ventilaciones efectivas más allá de ese periodo. Debemos considerar que si al paciente no se le ha realizado un clampeo de cordón y la placenta está inserta, el intercambio fetoplacentario se mantiene. En cuanto a la respiración pulmonar, la entrada de aire que ocurre fisiológicamente se produce por la generación de presión negativa durante la inspiración. Cuando el recién nacido no logra una inspiración efectiva, debe tomarse el control iniciando la ventilación a presión positiva. Esta es una maniobra antifisiológica, pero que logra alcanzar la capacidad residual funcional y permite el intercambio gaseoso pulmonar. En el recién nacido, la resucitación hemodinámica es la resucitación respiratoria, y por eso la asistencia del paro tiene esta secuencia.
Durante este periodo se realiza la ventilación a presión positiva con el dispositivo disponible con las consideraciones que van a seguir. A partir de esta etapa se requiere conocimiento de los equipos y entrenamiento en destrezas como las que se van a lograr en nuestros talleres. Independientemente del dispositivo, podemos seleccionar la fracción inspirada de oxígeno con la que iniciaremos la ventilación a presión positiva. Esta es una de las variables a considerar en la etapa inicial o de preparación y durante el chequeo de los materiales en la asistencia del recién nacido. El recién nacido no precisa oxígeno. Precisa establecer el intercambio gaseoso pulmonar que ocurre en el alvéolo, que hasta el nacimiento está colapsado o con líquido amniótico. Para lograr el intercambio, esos alvéolos deben ocuparse con aire y el paciente tener una hemodinamia efectiva. Insistimos con la fracción inspirada de oxígeno porque parecería adecuado asistir a un paciente en paro con oxígeno al 100%, pero en recién nacidos hemos visto que los resultados no son beneficiosos. Todas las recomendaciones surgen de medicina basada en la evidencia. En este estudio, que es un estudio multicéntrico sobre 609 niños recién nacidos asfixiados, no todos términos, se asistieron dos grupos, uno con FiO2 al 100 y otro al 21%. En el grupo del 21% se observó inicio del llanto a un promedio de 1.1 minutos versus 1.5 minutos en el grupo de oxígeno al 100%. Las diferencias significativas se dieron al minuto y a los 5 minutos. Todo esto sugiere que el oxígeno al 100% deprimiría el centro respiratorio y alargaría la apnea. Una vez iniciadas las maniobras, el tiempo de mejoría esperable demora unos 30 a 45 segundos. Si no se logra esa mejoría esperada, la fracción inspirada de oxígeno se puede aumentar y luego de lograda la recuperación, ajustarla a las metas de saturación. En los recién nacidos prematuros por debajo de las 30 o 32 semanas es recomendable iniciar las ventilaciones o dar soporte con fracción inspirada de oxígeno al 30%. ¿Qué herramientas tenemos para la ventilación a presión positiva? Bueno, la de más amplia difusión es el resucitador manual, llamado frecuentemente por su nombre comercial AMBU. Tiene limitaciones, pero también muchas ventajas. Esas se describen en un video con un link al final de la presentación. Deben conocerlo y corroborar su funcionamiento, porque si no es su primera opción, es un excelente plan B. Para optimizar su efectividad es necesario contar con una válvula que genere presión al final de expiración o PEP. Su correcto uso requiere de entrenamiento. La otra opción en el área de recepción es el resucitador neumático o NeoPuff. Ahora un video al respecto. Acá tenemos un resucitador con tubo en T, marca NeoPuff, que cuenta con una entrada de aire que va conectado al flujímetro, que va entre 8 y 15 litros, y este a su vez va conectado al blender, que es el mezclador de gases. Tenemos acá en verde el oxígeno y en amarillo el aire. Vamos a resucitar principalmente con FiO2 de 21, pero en los prematuros extremos podemos resucitar con 30% de FiO2. Por aquí entran los gases, tenemos un manómetro que va a medir en centímetros de agua y cuenta con tres válvulas. Una que está acá tapada, que es la válvula de seguridad que no se toca. Tenemos la válvula de la presión inspiratoria máxima, la PIM, y en el dispositivo en T se regula acá, tenemos la válvula de la presión al final de la expiración o la PIP. Nosotros cuando cerramos la parte donde va el dispositivo, nos marca ahí la PIP, que la podemos o bajar o subir, y cuando cerramos el circuito nos marca la PIN, que por acá lo regulamos, menos o más. Acá es donde coaptan el dispositivo que vayamos a utilizar, sea la máscara, el tubo o el CPAP. Esta es una evaluación experimental de las presiones generadas por ambos sistemas cuando son operadas por personal experimentado. La gráfica muestra las presiones a lo largo del tiempo generadas por ambos dispositivos y nos permite comparar los dos sistemas. El sistema manual no puede controlar la presión administrada y solo tiene una válvula de seguridad que se abre a los 40 centímetros de agua y que debemos comprobar que esté abierta y funcionando.
No sabemos qué presión administramos y podemos evaluar la técnica si logramos una expansión torácica visible, en la cual un poco es suficiente, y su efectividad cuando logramos una frecuencia cardíaca adecuada. La ventilación se evalúa por el área que queda por debajo de cada curva. La primera interfase que vamos a usar durante la resucitación es la máscara de RCP. La máscara debe ser transparente y flexible, habitualmente de silicona, y debe cubrir la nariz y la boca sin apretar los ojos. Por eso los tamaños deben elegirse inicialmente en base a los datos que fueron recogidos al inicio con la reunión de equipo y la anamnesis, considerando la edad gestacional y el peso fetal estimado más próximo y el tiempo transcurrido. Algunas son redondas y otras triangulares y se colocan de arriba a abajo tomando como referencia el puente nasal. Como se ve en las figuras inferiores, la máscara se fija con la maniobra de la C y la E para evitar fugas. Deben recordar que el resto de la mano fija la posición de la cabeza y el cuello, manteniendo la permeabilidad de la vía aérea, enganchando la mandíbula de modo que la cara aprieta a la máscara y no la máscara aprieta la cara. Y como ven, ya estamos inmersos en la resucitación neonatal. Es aconsejable que el resucitador con mayor experiencia tome el comando. Cuando el recién nacido no tiene una respuesta adecuada, se genera una tensión que no debe afectar nuestra capacidad de respuesta. Es frecuente que ventilemos con presiones y frecuencias mayores a las ideales, y por eso dentro del equipo debe haber un circuito de comunicación cerrado con respeto a las tareas que se realizan, corrigiendo con mensajes positivos y confirmando en voz alta cada acción realizada. Deben realizarse las maniobras indicadas en forma correcta y efectiva, por eso los demás participantes deben evaluar y corregir las maniobras y prepararse para el siguiente paso. Mientras se realiza la ventilación, se debe realizar la evaluación clínica de la frecuencia cardíaca y colocar los sensores para la saturación de oxígeno y frecuencia cardíaca del saturómetro e, idealmente, los electrodos para monitorización electrocardiográfica. La presión inspiratoria máxima, o PIM, varía según la edad gestacional del recién nacido y de su condición de patologías asociadas. La PIM puede titularse en base a los dos parámetros señalados, la elevación del tórax y el aumento de la frecuencia cardíaca, buscando la menor presión que sea efectiva. Si lo que disponemos es un dispositivo que no mide la presión inspiratoria máxima, por ejemplo cuando utilizamos una bolsa autoinflable, lo haremos generando la menor presión suficiente para conseguir una expansión torácica visible. Hay que recordar que estamos transmitiendo una presión al sector intratorácico, que es positiva y por tanto antifisiológica, y que además de sus efectos en el aparato respiratorio, también tiene impacto hemodinámico, provocando una restricción en la precarga cardíaca en un sistema con una hemodinamia comprometida o directamente inefectiva. Si no se logra el aumento de la frecuencia cardíaca, debemos reposicionar la máscara y reiniciar las ventilaciones manteniendo abierta la vía aérea. La primera causa de fracaso es una técnica inadecuada. Ven cómo el haber visto evaluar la frecuencia cardíaca a través del saturómetro y la monitorización con electrocardiograma de 3 derivaciones nos permite seguir avanzando y tener un resucitador disponible para los siguientes pasos, las compresiones torácicas y la preparación de medicación. No debemos pensar en las compresiones cuando no hayamos logrado la frecuencia cardíaca deseada. Ya pensamos al principio en la reunión de equipo y asignación de roles y quien colocó los monitores está corroborando clínicamente los datos obtenidos y pronto para iniciar las compresiones en forma coordinada. En cuanto a las compresiones torácicas, es ideal realizar la técnica de los 2 pulgares porque al entrecruzar los dedos en la parte posterior brindan un plano firme para hacer más efectivas las compresiones. El sitio de compresiones es en el medio del tórax en la línea intermamilar, alejándonos del apéndice sifoides. La secuencia es única en esta etapa y se realizan en forma alternada 3 compresiones y una ventilación, buscando alcanzar una frecuencia de al menos 100 compresiones por minuto. Simultáneamente debemos preparar la medicación que se utilizará en la siguiente fase y se prepara el material para administrarla, es decir, se realiza un cateterismo umbilical de emergencia.
Y para todo eso sabemos dónde está el material, cómo lo preparamos y acondicionamos para la vía venosa. En ese momento las compresiones se harán mediante la técnica de 2 dedos, liberando el área para el cateterismo. La frecuencia de la necesidad del uso de medicación es muy bajo, alrededor del 1 por 1000 de los pacientes. La resucitación neonatal usa pocas drogas, oxígeno y adrenalina. Hay condiciones que nos hacen pensar que lo vamos a necesitar y debemos tener todo disponible para el más rápido acceso. Hay varias formas de preparar la adrenalina y el personal debe ensayarlo previamente. La medicación preparada debe rotularse. La dosis calculada se puede repetir cada 3 a 5 minutos. Ese tiempo surge de la activación del reloj que iniciamos al nacimiento, ¿recuerdan? Bueno, idealmente debe llevarse un registro además de las acciones y los tiempos. La necesidad de utilizar expansores es menos frecuente aún y está orientado por la historia obstétrica y los hallazgos perinatales. En todo el desarrollo, como en otras situaciones de resucitación, debemos pensar en las condiciones reversibles del paro cardíaco, entre ellas la hipovolemia. Es importante que el algoritmo esté en un lugar visible de la asistencia de los recién nacidos. Esta guía debe estudiarse y conocerse, pero también estar disponible para conservar el ordenamiento durante el desarrollo de la atención. Voy a jerarquizar algunos pasos del algoritmo. En la fase inicial, donde obtenemos datos y realizamos un consejo antenatal, comprobamos materiales y asignamos tareas. Lo que no se prepare no se va a tener. Luego, cuando no logramos la mejoría con la ventilación positiva, recordar que la primera causa del fracaso es una mala técnica. Por eso el paso siguiente es reposicionar la máscara, abrir la vía aérea y ventilar logrando una expansión torácica. A veces, para evitar fugas, precisamos la colaboración que permita fijar adecuadamente la máscara con 2 manos que se van a sumar a un área de trabajo pequeña. La intubación solo está considerada, no está indicada. El paciente no mejora porque se lo intuba, mejora porque se lo ventila. Por último, prestar atención a las 2 barras laterales, cuidar la temperatura y pensar si necesitamos ayuda. Pensar es importante. Ustedes deben ser como el cocinero pensante, que conoce la receta pero sabe ajustarla a cada situación. La mayor efectividad la van a lograr con acciones oportunas y trabajo en equipo en una ventana muy breve de tiempo y con altísima repercusión para el recién nacido, su familia y la sociedad. Esto no es saber, sino saber cómo poder explicarlo y reproducirlo, lo que se mejora con el entrenamiento supervisado que se logra en los talleres. Para los pacientes que presentan elementos del síndrome hipóxico isquémico, es importante tener un acceso vascular que provea de los requerimientos de glucosa. Las convulsiones secundarias e hipoglicemia dejan frecuentemente secuelas y no deberían ocurrir. En esta fase son probablemente también necesarios inotrópicos y otros elementos de soporte. El conocimiento científico es dinámico y toda la información en medicina se duplica en pocos años. Las recomendaciones de los consejos internacionales de resucitación se realizan cada 5 años y las del 2020 aún no han sido publicadas. Todas las recomendaciones tienen distintos niveles y surgen de medicina basada en la evidencia. Vaya acá un resumen de los puntos más destacables de las recomendaciones del 2015. Primero, poner atención en el clampeo oportuno del cordón. Luego, cuidar la temperatura de nuestro recién nacido, en especial de los prematuros. Aspirar la vía aérea en el paciente con líquido amniótico meconial cuando tenga riesgo de obstrucción y estar preparados para el inicio rápido de ventilación a presión positiva si la respiración no es efectiva. Recordar el inicio de la ventilación a presión positiva con FiO2 21 y en el caso de los prematuros al 30%. Debemos estar preparados en la recepción de los prematuros para proporcionar presión positiva al final de la inspiración, CPAP, desde el nacimiento y antes del clampeo del cordón, y mantenerlo en aquellos que tengan ventilación espontánea y dificultad respiratoria. Inicialmente el CPAP puede administrarse con NeoPuff con un sistema para regular la fracción inspirada de oxígeno que se ajustará inicialmente al 30% y una presión al final de la expiración suficiente para controlar los elementos del síndrome funcional respiratorio, en especial el quejido. Finalmente, estos temas están extensamente tratados en el capítulo correspondiente del libro de la cátedra.
Acá están los links de los temas señalados durante el desarrollo de la presentación y los esperamos en nuestros talleres y quedando un canal de comunicación. Gracias.